Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con mi esposa Yolanda y vamos a hablar de las claves de la bendición. La bendición es un derecho de todos los hijos de Dios, de todos los que han nacido de nuevo. La Biblia nos habla de la bendición, dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Nos habla de que al justo le irá bien. Dicen muchas cosas, se dicen muchas cosas en la Biblia, pero lo que vemos no es manifiesto en manera general en la iglesia. Entonces podemos preguntarnos qué está pasando. Y yo creo que antes de preguntarnos qué está pasando, podemos explicar qué es una bendición. Ajá. Si estamos hablando de cuáles son los beneficios, qué es una bendición, quién habla de una bendición y por qué y de dónde viene. Uh-huh. O sea, ¿por qué voy yo a creer en que yo me merezco una bendición? Claro, claro. Bueno, la bendición es el resultado de estar en Cristo, es el resultado, un poquito lo que dice finalmente Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que está colgado en un madero. Y dice después en el versículo que sigue, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces podemos decir que una bendición es algo bueno. Claro. ¿No? Una maldición es algo malo. ¿No? Exactamente. Y cuando estamos en Cristo, tenemos esa legalidad en Cristo de recibir lo bueno de Dios. Así es. ¿Qué es lo bueno de Dios? Es todos sus atributos. Es como tú lo enseñaste, recuerdo en una clase que tú decías, es como vivir en el cielo. Claro. Porque en el cielo ya no hay necesidad. Ya vivimos en un ambiente de bendiciones porque no hay nada malo ahí. No. Todo es bueno. Así es. Aquí en la tierra, todo puede ser bueno cuando estamos en Cristo, pero la Biblia dice que vivimos en un mundo en donde hay maldición. Claro. Yo creo que ahí es donde es interesante separar el porqué de la maldición. Y el porqué de la maldición nos regresamos a Génesis, donde el pecado entró al mundo y con ese pecado la maldición. Sí. Que es todo lo malo, toda la naturaleza de Satanás que vino de alguna manera a establecerse en la tierra legalmente, porque Adán le entregó la tierra, lo que Dios le había encomendado a Adán. Sí. Adán con el pecado lo entregó a Satanás, al enemigo, a Satanás. Y eso dio una legalidad a la maldición en la tierra. Cuando Dios dice, y la tierra será maldita. Así es. No quiere decir que Dios está maldiciendo la tierra. No. Simplemente está explicando que debido al pecado, la tierra iba como consecuencia a ser maldita. Sí, Dios le dice, por tu causa a Adán. No la mía. No la mía. Y se perdió esta vida porque Adán hasta este momento vivía en la tierra como en el cielo. En bendición constante, vamos a decir. Platicando con Dios, caminando en el huerto. La verdad, una vida extraordinaria que se perdió. No había entrado el mal a la tierra. No. El mal entró cuando Satanás entró. Y va de la mano, pienso, ¿no? Ahorita hablando de esto, de toda esa gente que dice, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? Es que no vienen de Él. No. Lo malo en la tierra viene debido a la operación de Satanás en la tierra. Claro.
Satanás es la esencia de la maldad y por lo tanto hay tanta maldad en el mundo. Sí. Y no solo maldad en cuanto a el hombre Ujú. malo, Sí. ¿no? La parte mala de una persona, sino también una maldición en toda la creación, ¿no? Claro. Porque Las vimos cosas no que producen como no debería. producen, Claro. la tierra iba a ser maldita en cuanto a toda su creación. Ujú. Todo lo que Dios había creado como bueno, porque cuando Él habla de la creación dice, y fue bueno. Sí. No había nada malo. La Mm. maldad entró cuando Satanás entró. Exacto. Exacto. Entonces ahí nos damos mucha idea de qué es lo malo. Lo malo es todo lo que tiene la esencia de Satanás. Ujú. Lo bueno es todo lo que tiene la esencia de Dios. Así es. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Ujú. Hay paz, Dios es amor, Sí. Dios vive en paz, vive en perfección, Claro. no le falta nada, no hay enfermedad, No. No hay escasez. no hay escasez, hay abundancia, hay propósito divino. Sí. No hay frío, no hay calor tampoco. Eso, todo lo que está relacionado con la esencia de Dios es bendición. Sí. Y ese es lo que es hermosísimo, es que ese ha sido siempre el anhelo de Dios para toda la humanidad, Ujú. que viviéramos conforme a Él vive. Exacto. Cuando la palabra en Génesis dice, ¿no? Y Adán caminaba con Dios, Ujú. caminaba en todo esto que estamos hablando, Por caminaba supuesto. en una bendición constante. Adán nunca conoció el mal antes del pecado. No. Y no tenía por qué haberlo conocido. No. Lo conoció por su desobediencia, Sí. por su curiosidad, Sí. porque cayó en el engaño. Pero el propósito de Dios era que Adán, su creación y todo el mundo creado viviera en la perfecta bendición Sí. de la esencia de lo que Dios es. Exacto. Entonces, cuando se pierde esto, cuando se pierde esta bendición, porque sí se perdió una bendición, Sí, claro. entró la maldición, el mundo es corrupto, el mundo es caído, el mundo va en decadencia, Ujú. entró la muerte, Así es. tantas cosas que entraron con la maldición, ¿no? Pues ya empezaban al momento de la caída a vivir en un lugar ya maldecido. Entonces, ya todo cambia, no produce bendición. Vas a tener, como dijo Dios a Adán, vas a tener que trabajar con el sudor de la frente. ¿Qué quiere decir? La bendición ahorita la vas a tener que trabajar y buscar porque no va a ser natural. Antes era natural vivir bendecido. Hoy en día es lo mismo. Ya no es natural vivir bendecido porque hay un enemigo y estamos en un planeta que ha sido maldecido. Pero la gran ventaja ahorita para cada hijo de Dios es que fuimos redimidos de esta maldición. Esa es la buena noticia. Esa es la gran noticia. Y nos dice en Galatas algo muy importante. La bendición de Abraham va a alcanzar a los gentiles. Y como dice después en el versículo 29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Entonces, no solamente para nosotros la tierra ya puede producir bendición, pero vamos a ser bendecidos por el hecho de ser hijo de Dios y del linaje de Abraham. Entonces es muy interesante estudiar, obviamente, quién es Abraham, cómo vivía Abraham, ¿verdad? ¿Qué es lo que él tenía? ¿Por qué se habla de la bendición de Abraham? ¿Por qué no se habla de la bendición de Melquisedec o de Enoc o de, no sé, como Matusalén o gente así? ¿Por qué no se habla de eso?
Porque Abraham tuvo algo especial. Él obedeció a Dios, creyó a Dios y se describe la bendición que llegó a su vida, ¿no? Un hombre que podía estar con reyes, un hombre que tenía unos negocios enormes, prosperando más allá de lo imaginable, un hombre que fue escogido porque Abraham respondió. Y nosotros hoy podemos ser escogidos porque hemos respondido al llamado para ser hijo de Dios. Entonces, todas estas cosas poco a poco, bueno, encajan, se unen y provocan que nosotros podemos vivir en la bendición en general. Y si queremos estudiar en detalle, pues la bendición de Abraham, ¿no? Abraham poderoso, riquísimo en ganado, oro, plata, etcétera, ¿no? Es ese ejemplo de lo que Dios usa, como diciendo, esto es lo que hago con mi siervo Abraham, porque me complazco en él, porque está cumpliendo, ¿verdad? Lo que se necesita para ser bendecido, pero viene para cualquiera que crea lo que Abraham creyó. Exacto. ¿No? Y le fue tomado por justicia, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando nosotros estamos en la justicia de Dios, que es un tema como para otro programa, ¿verdad? pero ¿qué es la justicia? Finalmente es recibir la obra de Cristo que nos hizo justos. Quiere decir que borró toda la consecuencia de la maldición de la caída por el pecado y nos regresó a ese tiempo en donde Adán vivía sin maldición. Entonces, Abraham vivía como si no hubiera habido maldición en la tierra. No. Vivía Él, de hecho, sano, sí, vivía próspero, y muchos años. muchos años, tuvo muchos hijos, fue fructífero, tenía un propósito divino. O sea, la vida de Abraham es un ejemplo hermosísimo de la vida que alguien que está en Cristo, con Dios, porque a él se le dio la justicia. Así es. Por fe. Sí. Sí. Que es un tipo y sombra de lo que nosotros vamos a hacer cuando viene Cristo por fe. Sí, claro. Reconocemos esa justicia y vivimos o tenemos acceso a vivir en el mundo antes de la caída. Sí. En la bendición completa. Completa. Y mira, Abraham lo vivió, Lot estaba con él y no lo vivió. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia entre realmente estar ahí con Dios y seguir sus mandamientos o tomar nuestra vida en nuestras manos y hacer, bueno, las cosas como pensamos. Abraham nunca pensó a su manera. Algo que a mí me llama la atención y me gusta muchísimo es ver ese ejemplo en la historia que tú dices de Abraham y de Lot. Me gusta mucho observar, ver la sencillez y la humildad de Abraham, habiendo sido un hombre que había logrado tener muchísima riqueza, nombre, etcétera, fama inclusive. Sí, sí. Deja todo lo que había logrado en su vida y en obediencia sigue a Dios. Y le dice, te voy a mostrar el camino por donde vas a andar. Abraham obra en fe, en obediencia, y sigue siendo bendecido creyéndole a Dios que lo que Dios le pida va a hacer para que él, Abraham, continúe viviendo en la bendición. Y creciendo en la bendición. Y creciendo en la bendición, Sí. claro. Cuando Lot se une a Abraham, se prospera, se le pega, vamos a decir, ¿verdad? La bendición, ¿no? La influencia de Abraham se le pega a Lot, es próspero también, pero hay una diferencia. Llega un momento en donde hay un parteaguas en la vida de los dos, en donde Abraham sigue creyéndole a Dios en humildad, pero Lot empieza a irse por la carne. No tuvo la madurez para soportar su bendición. Exacto. Empezó a creer que todo eso había sido por él, ¿sí? Y a la hora que ve la tierra
que se veía próspera. Ujú. Yo me imagino que ha de haber sido una ciudad hermosísima, ¿no? Claro, por supuesto. Veías todo próspero, Sodoma, todo tremendamente hermoso. Y del otro lado, pues un llano vacío, que no había nada, ¿no? Sí, Y cuando Abraham le dice, tú escoge a dónde quieres ir. sí, Él se va por la carne, sí, él se va por la vista. Y exacto. Abraham sí se sigue manteniendo en, Señor, a donde tú me lleves, yo sé que tú me vas a dar esa bendición. Sí, Y bueno, conocemos la historia, más adelante, pues obviamente Lot se mete en problemas en Sodoma y Gomorra, y sí, Abraham lo tiene que ir a rescatar, y etcétera, ¿no? sí. Pero el punto que queremos hacer aquí es que siempre va a haber una toma de decisión entre querer vivir en la humildad y la obediencia Ajá. para mantenernos en la bendición, sabiendo que la bendición depende de Dios, Ujú, o irnos por la carne y buscando el mundo, ujú. que finalmente se va a acabar. Se va a acabar y no puede cumplir lo que Dios te No, promete. Entonces es una mala decisión. ¿Para qué queremos algo que viene de lo temporal cuando lo eterno nos habla pero de la eso que le bendición? pasó a Lot es lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Ajá, Se fueron por la carne, sí, se claro. fueron por lo que podían ver, Ujú. no por la bendición espiritual que ya conocían. Sí, además conocían. Entonces, qué tremendo, porque una decisión, ¿cómo puedo explicarlo? Aún siendo cristiano, viviendo en Cristo, teniendo años de vivir en Cristo, en la bendición, el mundo nos puede jalar y nos Ajá, puede hacer tomar una mala decisión. sí, Entonces, nunca debemos de estar tan seguros de no cuidar exacto. ese regalo que es la bendición de Dios. Nunca pensar que es por nosotros y que lo podemos manejar y que podemos coquetear con el mundo sin que No. nada suceda. Es una gran, gran enseñanza en estas dos historias. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y se ven dos estilos de vida muy diferentes y vemos como los dos acaban. Entonces eso también nos indica que tenemos que seguir el que el que nos bendice finalmente, este linaje que está disponible, donde podemos nosotros andar, ¿verdad? Y escoger bien después la vida que vamos a vivir. Porque Lot era también del linaje, vamos a decir, Claro. pero no escogió vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es maldición, qué es bendición, ¿verdad? No vivir bajo maldición porque ya somos redimidos de esto. Así es. Entonces no tenemos por qué volver a ir a mojarnos. Ya, se acabó esto. Entonces debemos de conocer la bendición que deberíamos experimentar todo el tiempo, ¿no? Y también saber que el diablo no debería poder quitarnos la bendición, ¿no? Es ilegal porque ya fuimos trasladados a otro reino donde Él no tiene ninguna autoridad para venir a hacerte algo. A menos de que uno se la dé, Sí, ¿verdad? si lo Entonces, invitamos. exacto. Legalmente no tiene derecho a menos de que nosotros legalmente le demos el derecho. Así ¿Y es. cómo le damos el derecho? Cuando desobedecemos. Ujú. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Sí, Eva le dio el derecho a Satanás de venir a convencerla. ujú, claro, En desobediencia, Eva se rindió a la sí, tentación de Satanás sí, y le dio derecho legal de venir a destruir. claro. Y mira, para cerrar ahora este programa, vamos a seguir hablando de esto, pero es para entrar en el próximo programa. Primera de Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida, de esta vida presente y también de la venidera. ¿Qué está diciendo esto? Realmente la vida de piedad, la vida de obediencia
a la palabra de Dios es lo que trae la bendición, es lo que hace que tu vida tiene provecho. Entonces vamos a seguir a partir de ahí en el próximo programa, pero mientras recuerdan que estamos en Facebook, YouTube, Spotify, que se puede suscribir al canal para estar enterado de todo lo que producimos y recuerdan siempre en victoria.